Peter Parker está sentado en la soledad de su apartamento, ajustando los últimos detalles de sus lanzarredes mientras una inteligencia artificial llamada Ivy calibra sus sistemas. Sumido en un profundo remordimiento tras los eventos que hicieron que el mundo entero olvidara su existencia, Peter ve videos de sus viejos amigos Ned Leeds y MJ celebrando su aceptación en el Inmate. La dura realidad es que Peter tuvo que renunciar a su vida personal para mantenerlos a salvo. Ahora su único propósito es proteger Nueva York bajo la máscara de Spider-Man, cargando con el pesado fardo de vivir aislado de quienes más ama. En ese momento, una alerta interrumpe su nostalgia, y Spider-Man sale a las calles a enfrentar a criminales del sindicato de Manfredi. El héroe demuestra una agilidad impecable, capturando a los delincuentes y dejando las pruebas listas para la inspectora Yuri Watanabe. A pesar del reconocimiento público y policial por reducir la criminalidad a mínimos históricos en los últimos 6 meses, Peter debe lidiar con la monotonía y el dolor de ver a Ned y MJ vivir su vida universitaria a través de una pantalla. Justo entonces, Peter cruza miradas con su vecina en el pasillo, pero mantiene la distancia para no arrastrar a nadie más a su peligroso mundo. Sin embargo, su rutina cambia abruptamente cuando recibe una llamada de emergencia por un vehículo militar blindado, robado de un almacén de control de daños en Brooklyn. Camino a la escena, Spider-Man se topa con Frank Castle, el Punisher, en plena persecución mientras Frank intenta interceptar el tanque a la fuerza. Ambos chocan ideológicamente en medio del caos callejero. Frank busca eliminar la amenaza a tiros, mientras Spider-Man prioriza proteger a los civiles inocentes y evitar daños colaterales. Spider-Man aterriza con fuerza sobre el capó del vehículo de Castle, reprendiéndolo por su peligrosa interferencia y exigiéndole detener su ataque letal en medio de una zona llena de civiles. En el forcejeo, el camión del Punisher pierde el control y choca contra el costado del tanque, lanzando a Castle al pavimento. Spider-Man entra al vehículo blindado inutilizado para revisar la amenaza y se sorprende al encontrar a una anciana aterrada atrapada en la bodega de carga, sin recuerdo alguno de cómo llegó ahí. Spider-Man deduce que los involucrados no actuaban por voluntad propia, lo que sugiere la presencia de una fuerza invisible capaz de controlar la mente de los ciudadanos. En otro lugar, la tensión escala rápidamente en el centro de detención de alta seguridad, donde un helicóptero de transporte traslada al convicto Mac Gargan bajo custodia especial. Un agente de seguridad de control de daños irrumpe erráticamente en el helipuerto, ordenando la evacuación inmediata del prisionero bajo supuestas órdenes superiores. Spider-Man intercepta al sospechoso en la azotea, inmovilizándolo contra la pared con sus redes tras notar un extraño cambio en su comportamiento. Al intentar interrogarlo, sufre una fuerte jaqueca en su sentido arácnido. Una entidad desconocida intenta, sin éxito, invadir su mente. El agente sonríe fríamente y le advierte que una amenaza mucho mayor ya ha vulnerado las defensas del complejo. En ese instante, una poderosa explosión sacude los niveles inferiores de las instalaciones, destruyendo los servidores principales y permitiendo que Mac Gargan escape en medio del caos. La teniente Yuri Watanabe le informa que los atacantes lograron acceder a la base de datos confidencial usando credenciales robadas, buscando obsesivamente un archivo clasificado llamado VMAX. Necesitando respuestas de una experta en amenazas místicas e infiltración, Spider-Man busca ayuda en una aliada inesperada. Encuentra a Yelena Belova, la espía entrenada conocida como Black Widow, relajándose tranquilamente. Sorprendida por la presencia del héroe, Yelena le exige en broma que se quite el traje y la máscara para respetar el código de vestimenta del lugar. Sentados junto a la piscina, Yelena y Spider-Man analizan la serie de robos sistemáticos que ha sufrido el Departamento de Control de Daños en el último mes. Yelena le explica que los síntomas reportados por las víctimas de control mental coinciden con el folclore ruso antiguo sobre el Leshy, un espíritu mítico capaz de poseer personas y usar sus cuerpos como marionetas invisibles. Sin embargo, descarta un programa de condicionamiento mental estilo Cuarto Rojo, sugiriendo que la entidad detrás de los ataques busca desesperadamente recuperar un armamento alienígena o tecnología secreta llamada IBMAX. Yelena le advierte que la agencia federal ha emitido una alerta cibernética interagencial y le aconseja usar su inmunidad mental para descubrir la verdadera naturaleza de la amenaza antes de que sea tarde. Spider-Man va a la sede de control de daños para una reunión privada con el director Bill Messer. Al entrar al edificio gubernamental, el héroe se somete a un riguroso escaneo biométrico de alta tecnología.
Las pantallas analizan su estructura fisiológica, detectando su fuerza sobrehumana, agilidad mejorada, sentido arácnido intensificado y ADN de araña exógeno. Tras pasar los protocolos de seguridad, el director Messer recibe cálidamente al héroe y lo guía por las divisiones subterráneas del complejo, mostrándole cómo antiguos ninjas de la mano han sido reacondicionados como activos de seguridad y cómo tecnología confiscada a supervillanos como el Shocker está siendo diseñada a la inversa para uso defensivo. En privado, Messer le confiesa a Spider-Man la gravedad de la crisis. Investigaciones internas confirman que la entidad invisible que posee a los empleados ha intentado violar la bóveda principal 4 veces para acceder a los servidores de VMAX. Messer revela que Spider-Man es la única persona inmune a ese control mental, convirtiéndolo en la última línea de defensa para proteger los secretos de la agencia. Sin embargo, cuando Spider-Man pregunta directamente qué es VMAX, el director esquiva la pregunta, amparándose en el secreto de Estado, prometiendo pleno apoyo logístico a cambio de neutralizar la amenaza. Peter decide pasar por una cafetería a comer algo y resguardarse del frío. Justo entonces se abre la puerta y entra Ned Leeds. Peter se paraliza al ver tan cerca a su antiguo mejor amigo y oculta su rostro mientras lo observa interactuar con la cajera, en un esfuerzo por reintegrarse poco a poco a la sociedad. Peter asiste a una fiesta de bienvenida organizada por sus antiguos compañeros de clase. Ahí intenta entablar conversación con Ned, quien ha creado una app llamada Spidey Tracker para rastrear los movimientos del héroe y descubrir su identidad. En ese momento, entra MJ, y Peter siente un nudo en la garganta al volver a ver al amor de su vida. Obligado a usar un nombre falso para no romper el hechizo que borró los recuerdos. Al verla sonreír y compartir momentos con su nuevo círculo, Peter comprende que el sacrificio valió la pena y se retira en silencio. De vuelta en su laboratorio improvisado, Peter descubre cambios alarmantes en su propio cuerpo, por lo que termina desmayándose. Al despertar termina desconcertado ya que se encuentra en un capullo de telaraña y completamente en la calle sin ropa. La inteligencia artificial Ivy le informa que sus niveles de hormona arácnida se han disparado por el estrés traumático, provocando que su cuerpo produzca telaraña orgánica directamente desde sus muñecas. Sorprendido y abrumado por la sobrecarga sensorial que esto le provoca, Peter intenta probar sus nuevas habilidades en los tejados de Nueva York, sufriendo colapsos sensoriales y caídas torpes al no poder manejar la combinación de sus lanzarredes mecánicos y sus glándulas biológicas. De vuelta en su centro de mando, los monitores muestran una nueva alerta de máxima prioridad. El escorpión, McGargan, ha reaparecido en el centro de datos de control de daños, desatando un violento enfrentamiento a medianoche. Spider-Man corre al lugar para detener su furia. Durante la intensa batalla, entre llamas y escombros, el sentido arácnido de Peter falla por completo debido a la sobrecarga de sus sensores orgánicos. Gargan aprovecha la debilidad del héroe, inmovilizándolo con su cola mecánica y revelándole que él tampoco controla sus propias acciones. Está siendo manipulado por una entidad superior. Con los ojos brillantes y la mente al borde del colapso, Spider-Man reúne sus últimas fuerzas para someter al villano justo cuando llegan la policía y la inspectora Watanabe, quien lo confronta duramente por el nivel de violencia desatado y el peligro al que expuso a los oficiales. Consciente de que está perdiendo el control sobre sus poderes y su propia mente, el héroe se disculpa en silencio y se retira hacia el oscuro horizonte urbano, sabiendo que la amenaza de VMAX y la entidad que controla a sus enemigos está a punto de destruir todo lo que juró proteger. Peter llega apresurado a la universidad justo cuando Bruce Banner imparte una clase sobre cromodinámica cuántica. Durante la lección, Cindy Moon levanta la mano para hacer una pregunta inocente sobre Thanos y la sobrepoblación, a la que Bruce responde con humor, refiriéndose a Arthur, otro estudiante que lleva puesta una máscara de Hulk. Tras la clase, Peter aborda directamente a Bruce con una consulta científica crucial sobre su inhibidor biológico. Banner le explica cómo funciona el dispositivo y le advierte de los peligros de desactivarlo. Aprovechando el momento, Peter pregunta si la misma tecnología podría aplicarse para suprimir mutaciones en un organismo cuyo genoma ha sido combinado con ADN externo, buscando neutralizar los rasgos negativos sin eliminar los positivos. Bruce le advierte que un inhibidor universal de esa naturaleza sería extremadamente peligroso y difícil de controlar, y por error lo llama Ned Leeds al despedirse.
En su laboratorio clandestino, Peter trabaja incansablemente frente a varios monitores para ensamblar y calibrar un prototipo del inhibidor biológico. Con la ayuda de Evie, monitorea la descarga y prueba del dispositivo en su propio cuerpo. Al colocarse el chip en el cuello, sus niveles hormonales de mutación arácnida bajan rápidamente, dándole un alivio inmediato. Sin perder tiempo, se pone el traje de Spider-Man para una prueba de campo en las calles de la ciudad. Sin embargo, a mitad de un salto, el inhibidor comienza a sobrecalentarse, distorsionando sus sentidos y provocando que pierda el control de sus lanzarredes, causando una pequeña explosión en un callejón. Mientras intenta recuperarse de la falla técnica, Spider-Man es interceptado por Jean Grey, quien se acerca con calma. Jean se burla del mal funcionamiento de su tecnología y confiesa que él es la única persona a la que no ha podido controlar mentalmente. En ese momento, revela que conoce su verdadera identidad. Sabe que es Peter Parker y que pasó años tratando de borrar todo rastro de su existencia, mencionando incluso a MJ. Al sentir la amenaza inminente sobre la vida de MJ, Spider-Man intenta atraparla con sus redes, pero Jean toma control mental de varios peatones de inmediato, usándolos como escudos humanos y obligando al héroe a una desesperada carrera contra el tiempo para llegar primero al apartamento de MJ. Spider-Man cruza el cielo de la ciudad a toda velocidad, irrumpiendo de golpe por la ventana de MJ. Asustada y confundida, ella se niega inicialmente a acompañarlo, cuestionando su autenticidad y exigiendo respuestas, pero él le ruega que confíe en él. Tras convencerla, la toma en brazos y emprende un vertiginoso recorrido por los tejados de la ciudad para ponerla a salvo. Al llegar a un mirador elevado, MJ le confiesa tener recuerdos fragmentados de él en lugares como Londres, Praga y el monumento a Washington, preguntándose si existió un vínculo profundo entre ellos antes de que se lo borraran de la mente. Ahí, en la oscuridad de la noche, MJ se acerca a Spider-Man, le sube suavemente la máscara hasta la nariz y le da un beso cargado de emoción. Al quitarse la máscara por completo, Peter la mira a los ojos esperando una reconexión, pero el semblante de MJ cambia bruscamente y se ríe de él con sorna. La amarga verdad es revelada. No era MJ, sino la mutante telépata Jean Grey, usando la apariencia de MJ para manipularlo y torturarlo psicológicamente. Jean lo provoca, diciéndole que Peter Parker ya no existe para nadie, y en un acto de pura crueldad se lanza al vacío desde el borde del edificio. Spider-Man reacciona al instante lanzándose tras ella y disparando una red para salvarla justo antes de que toque el suelo. Poco después, llega una figura a la escena y Peter accede a sus exigencias, aceptando cooperar mientras la chica no sufra daño. El recién llegado le advierte que puede infiltrarse en la mente de cualquiera sin importar la distancia, dejando claro que el fracaso tendría consecuencias devastadoras. Tras devolverle la carta que Peter escribió para MJ hace tiempo y prometer que se pondrán en contacto pronto, la furgoneta parte y Peter alcanza a ver a una joven en el asiento trasero. Le pide a Ivy que haga un escaneo facial biométrico de ella. Luego lleva a MJ a una casa segura. Sin embargo, al acercarse, se activan varios sistemas de defensa mientras el fuerte malestar de Peter dificulta protegerla. Poco después, aparece Frank Castle. Peter le pide saldar la deuda de Staten Island, a lo que Frank accede, dejando claro que será la última vez que le recuerde haberle salvado la vida, antes de irse en su embarcación. Más tarde, Ivy le envía a Peter los datos recuperados sobre la chica. Es Jean Grey, una telépata inmensamente poderosa con un historial de fugas de instituciones militares y hogares grupales. Al notar que solo quedan 5 sedes de control de daños sin atacar, Peter coloca alertas en cada una como interceptor. En paralelo, refina su dispositivo inhibidor, con ayuda de MJ, quien se da cuenta de que pasaron por alto la interferencia electromagnética de sus lentes. Logra aislar la falla y estabilizar su alteración genética. Tras esto, diseña un prototipo personalizado para Jean Grey, destinado a anular sus habilidades psíquicas una vez sujeto a su cuello. A la mañana siguiente, suenan las alarmas en la sede principal. Las cámaras de seguridad muestran a Jean neutralizando guardias, dirigiéndose a la oficina de Bill y avanzando hacia la bóveda, donde el personal científico se había atrincherado. Peter llega para colocar el mecanismo, pero Jean le arroja el inhibidor de Bruce Banner. Al instante, un escritorio vuela hacia el héroe cuando Hulk irrumpe, lanzando un ataque feroz. Frank interviene, abriendo fuego pesado para distraer al coloso y darle a Peter un respiro.
Aunque las balas no dañan a Hulk, las explosiones de granadas lo desorientan. Peter nota que Jean sufre fatiga psíquica por el esfuerzo de controlar al monstruo, lo que la lleva a transferir su dominio mental a Frank, enviándolo contra Peter. Sin restricciones, emerge una variante descontrolada de Hulk, cuya fuerza colosal destroza todo el nivel. Al notar que Frank ha colocado cargas explosivas en la puerta de la bóveda, Peter intenta intervenir, pero Hulk vuelve a embestirlo. Usando sus redes y escombros estructurales, logra inmovilizarlo momentáneamente. Intenta defenderse con el guantelete del Shocker, pero Hulk lo destroza fácilmente. Sin más opciones, Peter le revela su identidad a Banner, permitiéndole recuperar la conciencia y retroceder, lo que le permite a Peter continuar con la misión. Dentro de la bóveda, Jean acorrala a Bill exigiendo el paradero de su objetivo, dándole a Peter la oportunidad de colocarle el inhibidor en el cuello. Inmediatamente después, Bill se da a la mutante, quien pierde el conocimiento tras pronunciar el nombre Sarah. Una vez que Control de Daños asegura el área, Peter regresa con MJ para confirmar que el peligro pasó. Sin embargo, la encuentra sosteniendo la carta. Peter le confiesa su identidad y el sacrificio hecho por su bienestar, pero ella aclara que no guarda ningún recuerdo de su pasado juntos y que debe irse, sugiriéndole que comparta la verdad con Ned Leeds en su lugar. Tras hablar con Ned, Peter comienza a sospechar de las motivaciones de Bill y le pide ayuda para investigar los archivos de Jean y Sarah Gray. Descubre que eran hermanas y que Sarah fue sometida a experimentos en instalaciones secretas, dándose cuenta de que entregó a Jean en manos de quienes cautivaron a su hermana. Un flashback muestra a Sarah usando su telepatía para salvar a Jean durante su captura por Control de Daños. En el presente, Jean yace confinada en la isla Roosevelt, mientras Bill analiza su actividad cerebral con una máquina para replicar su poder. Peter irrumpe en las instalaciones, venciendo a guardias y fuerzas desplegadas, incluidos ninjas de la mano. Sin embargo, el escaneo cerebral daña progresivamente a Jean, quien al ver el logo del proyecto VMAX comprende que su hermana murió en esa misma silla. Consumida por la rabia, el dolor y la traición, pierde el control total de sus poderes. Una onda de choque psíquica estalla desde el contenedor de vidrio, destrozando monitores, dejando inconscientes a los científicos y desatando una explosión de energía destructiva que colapsa la estructura de la instalación en la isla. La enorme onda mental se extiende por las aguas, bañando las calles de Nueva York. Entre las ruinas humeantes de la sala de pruebas destruida, Jean Grey permanece atada a su silla metálica cuando Spider-Man finalmente entra en la habitación. El ambiente se torna tenso cuando un escuadrón de ninjas de la mano vestidos de rojo, liderados por un despiadado comandante, rodea a Peter Parker. El héroe intenta razonar con Jean, expresando su profundo pesar por la muerte de Sarah y disculpándose por no haber llegado a tiempo para evitar la tragedia. Pero la mente de la chica está cegada por el trauma y le advierte que Control de Daños tiene armas apuntándolos e intenta interferir. Mientras tanto, Frank avanza a toda velocidad por las avenidas en su vehículo, manteniendo contacto por radio con Spider-Man, advirtiéndole con urgencia que la influencia psíquica de Jean se expande rápidamente. Peter Parker toma una decisión drástica. Se quita la máscara frente al comandante ninja, revelando su rostro golpeado, ensangrentado y exhausto. El líder de la mano lo reprende, afirmando que John es simplemente una víctima de la crueldad humana, alguien cuyo único crimen fue ser diferente en un mundo que teme lo que no comprende, trazando un paralelismo directo con la propia y trágica existencia de Spider-Man. Es entonces cuando la voz telepática de Jean irrumpe directamente en la mente de Peter, conectando sus almas a través de la agonía compartida de la pérdida y la soledad. A través de ese puente psíquico, Peter revive el dolor agudo de la muerte de la tía May, el sacrificio personal del hechizo que borró su identidad del mundo y el aplastante aislamiento de quedarse completamente solo, sin amigos ni familia. Ambas mentes se entrelazan al comprender que la sociedad nunca les permitirá una vida normal, condenándolos a ocultar su verdadera naturaleza tras un velo de aislamiento. Sin embargo, Peter Parker se niega a ser consumido por la desesperación. Apoyándose en la sabiduría de May, encuentra fuerzas para levantarse una vez más, aceptando con orgullo que es tanto el chico de Queens como el héroe bajo la máscara.
Peter lanza decenas de líneas de red hacia la estructura del techo de las instalaciones y, con un tirón monumental, activa un mecanismo masivo que despliega una enorme red sobre todo el patio, atrapando e inmovilizando a cada uno de los ninjas de la mano en un solo movimiento decisivo. Del otro lado del río, Frank Castle se posiciona con precisión quirúrgica en la azotea de un rascacielos, ensamblando un rifle de francotirador de alto calibre apuntado directamente a la ventana del complejo. A través de su mira telescópica, sigue meticulosamente los movimientos en la sala donde Jean confronta directamente al director de las instalaciones, listo para disparar en el momento en que la situación se vuelva irreversible. Peter se interpone frente a ella suplicándole que no cruce esa línea, asegurándole que mancharse las manos de sangre no traerá de vuelta a Sarah ni llenará el vacío en su corazón. Una visión interior le trae de vuelta las sabias palabras de su tía May, recordándole que ser diferente y tener habilidades extraordinarias no es una maldición, sino una gran responsabilidad que exige empatía y humanidad incluso en las horas más oscuras. El muro emocional de Jean se derrumba por completo y rompe en llanto, renunciando a la violencia mientras Peter se acerca con delicadeza para ofrecerle un abrazo reconfortante, asegurándole que ya no está sola. Sin embargo, en ese preciso instante de vulnerabilidad y redención, se escucha a la distancia el eco amortiguado de un disparo de francotirador. La bala de Frank atraviesa el cristal e impacta directamente en el pecho de Peter Parker, quien instintivamente cubre a la joven con su propio cuerpo. El cuerpo ensangrentado de Spider-Man cae pesadamente al suelo entre los escombros de la habitación. A la mañana siguiente, los noticieros conmocionan a toda Nueva York al reportar que Spider-Man fue trasladado de urgencia a un centro médico tras sufrir una herida de bala casi mortal. Sentado junto a él, en el rincón más oscuro de la habitación, Frank Castle mantiene una vigilia silenciosa e inquebrantable. Al notar que el joven ha despertado, Frank intenta mantener su fachada dura y seria, pero Peter lo delata con una débil risa, preguntándole si estuvo llorando mientras él yacía al borde de la muerte. Frank lo niega con rudeza, pero finalmente confiesa con total honestidad que nunca ha conocido a nadie con el valor de Peter, reconociendo en él el corazón de un verdadero héroe. Frank revela entonces que Jean Grey usó los últimos restos de su energía psíquica para estabilizar sus signos vitales y mantenerlo con vida, antes de desaparecer sin dejar rastro. Peter observa con asombro a una interminable multitud de neoyorquinos agitando carteles de agradecimiento y coreando su nombre en su honor, demostrando que, aunque el mundo haya olvidado el nombre de Peter Parker, el cariño por Spider-Man vive más fuerte que nunca en la memoria colectiva. Jean Grey viaja a bordo de un autobús interurbano, alejándose de la metrópoli, mirando con nostalgia una pequeña cinta que perteneció a su hermana mientras decide buscar un nuevo propósito para sus poderes, lejos de la violencia. En otro lugar, mientras cae el atardecer, MJ está sentada en el borde de una azotea, contemplando el ocaso y tocando suavemente el colgante en su cuello. Peter le susurra en voz baja al espíritu de su tía, que ha reflexionado profundamente sobre su consejo y ha decidido que no tiene que cargar solo con todo el peso del mundo. Peter entra a la cafetería, saludando a Ned con su antiguo saludo secreto de la preparatoria. Y en un giro inesperado, él le dice: Peter,